96.5. Bueno, son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana. En este miércoles 28 de diciembre del año 2016, pues buenos días a todo el equipo. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, buenos días Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Daris Terrero, a Luis Ramírez, y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Buenos días Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, buenos días a Helen Hill, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo. Así es que vamos de inmediato con nuestros comentarios, Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hubo un abogado, Ernesto Alcántara Abreu, que había introducido un recurso mediante el cual estaba solicitando cambios en el himno nacional. Él quería que el gentilicio quisqueyanos fuera cambiado y sustituido por el gentilicio dominicano, entre otras cosas, que estamos hablando de la palabra quisqueyano y la palabra quisqueya en las estrofas 1, 4 y 9 respectivamente del himno nacional. Y entonces también él quería hacer otros cambios ahí, muy leves y en cierto sentido con lógica, pero esto ha sido rechazado. Aquí está la reseña que publica hoy el periódico Listín Diario. El Tribunal Constitucional estableció mediante sentencia que el himno dominicano es un patrimonio cultural inmaterial de la nación y que por tanto está bajo la salvaguarda del Estado, que garantizará su protección, conservación y puesta en valor. Consideró que aunque el reconocimiento a la declaratoria de la composición musical de José Reyes con las letras de Emilio Proudhon como himno nacional es materia constitucional y por tanto responsabilidad exclusiva de la Asamblea Nacional Revisora, esta última carece de facultad para modificarlo o cambiarlo en virtud de que su naturaleza inmutable, de invariable y único. Es decir, que este es uno de los llamados artículos piedras de una constitución, que son aquellos que son invariables. Explicó que ese artículo debe ser interpretado en el sentido de que por ser único no puede haber otro himno nacional diferente al de Proudhon y Reyes, aun cuando la diferencia se refiere solo a una parte de su letra o de su melodía. Por ser invariable, la modificación a su letra y su melodía le está vedada a los poderes y órganos constituidos del Estado Dominicano, incluido el Tribunal Constitucional
erigiéndose así en una especie de cláusula inmutable o pétrea con todas sus implicaciones, advirtió el Tribunal Constitucional. El criterio del Tribunal Constitucional está contenido en las modificaciones de la sentencia 713-16, mediante la cual declaró inadmisible una acción directa en inconstitucionalidad que buscaba la modificación de 3 estrofas del himno nacional dominicano, cuyo dispositivo dio a conocer la semana pasada a través de un comunicado. El Tribunal Constitucional señala que ese órgano está impedido de admitir acción directa de inconstitucionalidad y de abocarse al examen de los argumentos en que se fundamenta, porque implicaría la violación de la norma sustantiva que le sirve de sustento a su propia existencia y a la responsabilidad de defender su supremacía juntamente con la protección de los derechos fundamentales y el orden constitucional. La acción de inconstitucionalidad que fue presentada el 6 de enero del año 2016 por el abogado Ernesto Alcántara Abreu pretendía la eliminación del gentilicio quisqueyano y de la palabra quisqueya en las estrofas 1, 4 y 9 respectivamente del himno nacional. El accionante solicitó que el gentilicio quisqueyano sea sustituido por dominicano y la palabra quisqueya por más mi tierra. En su fallo, el Tribunal Constitucional puntualizó que la palabra quisqueya, raíz del gentilicio quisqueyano, constituye un patrimonio cultural del pueblo dominicano. Quisqueya, sonoro y poético vocablo aborigen, identifica la herencia indígena taína en la cultura dominicana y hace parte de una identidad nacional propia, ya que con ella se diferenció a los dominicanos etnológica y culturalmente de los habitantes de la otra parte de la isla. Así es que ya ha hablado el Tribunal Constitucional sobre este tema. Esto es definitivo e invariable. Y aunque ahí solo se alude a este recurso de inconstitucionalidad o a estos cambios que estaba proponiendo el doctor Alcántara, aunque solo se alude a esto, a lo de Ernesto Alcántara Abreu, hay en el fondo también una polémica por la versión del himno nacional que muchos colocan en sustitución del himno, que es aquella versión trabajada por Juan Luis Guerra, en la que participan pues varios artistas, algunos de ellos ya lamentablemente fallecidos como Francis Santana. Entonces, el himno nacional es uno solo, es invariable, no tiene sustituto. Es decir, el que esté colocando el himno nacional tiene que colocar el himno nacional. Si en un momento dado usted quiere poner una versión, pero eso no es himno nacional. Eso es una versión del himno nacional. Entonces, en ningún acto oficial esa versión puede sustituir al himno nacional. En ningún acto puede sustituirla al himno nacional, ni puede colocarse en lugar de alguna disposición que establezca la colocación del himno nacional. Entonces, esto yo creo que está claramente advertido. Son las 7:06. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, yo escuchaba el análisis que estaba haciendo Luis sobre el caso de Percival y el caso de Brian Peter Félix, el caso de estos asaltantes que ya tienen por lo menos 3 asaltos bancarios y el robo de un avión, y andan sueltos absolutamente como si nada. Y entonces, ciertamente
hay una característica en este tipo de gente muy, muy exhibicionista. No se trata solo de la gente que participa en los hechos, sino que a través de esos hechos busca un cierto protagonismo social. Si es como, si es como, como buscando trascendencia, junto con la comisión, digamos, de, de, de los crímenes en los que participan, pero esto va acompañado de un deseo incontenible de trascendencia. Es más, ellos parece que no estarían dispuestos a hacer un robo sin que se sepa que son ellos. Son iguales a aquellas personas que no disfrutan de nada en la vida que no publiquen. Es decir, no tienen disfrute si no dan a conocer lo que están haciendo. Pero bueno, esas personas por lo menos no le hacen daño a nadie. Esas personas no le hacen daño a nadie. Sencillamente difunden las cosas que hacen porque eso es lo que lo llena. Eso es lo que lo llena. Que las cosas que hacen por lo que sea, cuestiones que son a veces muy, muy, muy individuales, pero lo que sea, no hay disfrute si eso no va a las redes, si eso no se exhibe, si eso no, alguien no lo conoce. Alguien no la conoce. Entonces, estos individuos, si lo que van a hacer no va a tener trascendencia, preferirían no hacerlo. Y si vemos en otros casos, me viene a la memoria ahora el caso de Rafaelito Pimentel. Rafaelito Pimentel era mensajero de la Cámara de Diputados. Trabajaba en la Cámara de Diputados como mensajero y después pues empezó a participar en algunos atracos hasta que se convirtió en el jefe de una banda de atracadores. Y esa banda cogió tanta notoriedad que en un momento determinado Rafaelito Pimentel incluso desafió al jefe de la policía de entonces para que saliera a buscarlo él personalmente. Y en cada acción que cometía dejaba claro el sello de quién era el que estaba cometiendo esa acción. Es decir, porque Rafaelito Pimentel disfrutaba mucho de esas primeras planas de los vespertinos, que entonces eran 3, el Nacional, La Noticia y Última Hora. No teníamos el desarrollo de los medios electrónicos como en el día de hoy. Sí había medios electrónicos, pero no tenían, digamos, el predominio que tienen en el día de hoy. Entonces, los titulares de periódicos, esos titulares presentándolo como el jefe de una banda inatrapables de delincuentes que hacía, viraba y tornaba, ese era el mayor disfrute de Rafaelito Pimentel. Desde luego, lamentablemente acompañó ese disfrute de varios muertos, de personas que quedaron con lesiones permanentes, de lutos a familia, y muchos actos vandálicos. Pero con ese sello, y hasta que fue atrapado en una clínica después de haberse evadido, porque el mayor disfrute de Rafaelito Pimentel era evadir cercos. Fue cercado varias veces y evadió el cerco. En uno de esos cercos quedó herido y fue a una clínica y en la clínica fue apresado.
que esto fue aquí en la clínica Alcántara y González, en la Ortega y Gasset. Ahí fue apresado Rafaelito Pimentel y murió. O ahí murió Rafaelito Pimentel. No fue apresado, él murió ahí recibiendo atenciones médicas. Entonces, José ha mencionado mucho el caso de estos hermanos de Moca, que la policía lo mató en Pedro Brán, ahí en los Garcías. Bueno, el disfrute de esos muchachos era la evasión. Habían participado en varios actos, atraco, muerte, de todo. Y varias, incluso de policías, porque la policía los había acercado varias veces y ellos habían logrado evadir el cerco. Y ya hacían fama en función de esa situación. Los casos ya de dos narcotraficantes, el caso primero de Alias el Muerto, y de Gilbert en Santo Domingo Oeste, pues que ambos ya no solo estaban contentos con las jefaturas locales que tenían. De hecho, se sabe que había una competencia porque Gilbert empezó siendo parte de la banda de Alias el Muerto, pero después fue creciendo, se convirtió en jefe de su propia banda. Ambas bandas confrontaban, pero no solo a tiros, sino que en los escenarios sociales se daba también una confrontación. Aquí hay tragos, por ejemplo, que yo nunca he visto que en un restaurante de los que podemos llamar restaurante de primera, nadie lo haya pedido. Es decir, hay tragos que yo nunca he visto a un rico del país tradicional pidiéndolo. Sin embargo, son tragos que abundan en los barrios y caracterizan la competencia. Por ejemplo, ¿cuál era el show entre ambos? Bueno, Alias el Muerto llegaba, habían 10 amigos, ahí habían 10 etiquetas azules. 10 etiquetas azules. Porque no es con uno, no es que nos vamos a beber un litro, no. 10 etiquetas azules. Gilbert lo propio. Entonces iban a una discoteca y las velitas se encendían de manera paralela. Se encendían las velitas de la Moé y una serie de cuestiones y por ahí. De mucho efecto de demostración. Hay el caso que lo lamenté mucho, porque independientemente de quién fuera él, etcétera, fue una persona que estuvo interesada como nadie en el desarrollo de Pedernales, que fue el doctor Marchena. El doctor Marchena murió por exhibicionista. Es decir, él está siendo buscado, a veces como ocurren las cosas en este país, ya incluso con un caso que se ha enfriado, y él empieza a desarrollar algunas acciones privadas, pero que tuvieran trascendencia pública y que mostraran cómo él se burlaba de las autoridades. Que aquí estuvo el doctor Marchena, que hizo una fiesta en tal sitio, hasta que en términos mediáticos se creó una presión de preguntar, pero aquí no hay autoridad. Este hombre está prófugo y que a cada rato que aparece que hizo una fiesta aquí, con un derroche, hizo una fiesta allí, perfecto, hasta que fue apresado y se le presentó un problema de salud
en la cárcel, que tal vez fuera de la cárcel él lo habría podido controlar, pero en la cárcel es muy difícil. Y lamentablemente murió el doctor Marchena en esas circunstancias. Entonces, ustedes ven que hay un denominador común, el exhibicionismo. Ahora, en el caso de John Percival Matos y de Brian Peter Félix, hay que estar claro de una cuestión. Lo que ocurrió ahí no lo hacen 2 personas ni las 4 personas que se dice que actuaron. Ellos pueden haber estado ahí antes o en el día, pero montar una inteligencia con esa precisión, eso solamente lo puede hacer una organización. Es decir, hay una inteligencia previa que lo ensaya absolutamente todo, que establece varios planes y que le permite a ellos la ejecución de estos operativos con un grado de seguridad total. Entonces, desde luego que aunque ellos gocen, aunque Percival goce con ser el nombre que trascienda, el nombre que se exhiba, pues evidentemente que detrás que en eso tiene que haber una red mayor, porque para realizar ese tipo de cosas hay que tener una base de apoyo, pues, importante. Tener una base de apoyo importante. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber, ya después de cometido el hecho, hacia dónde van, cuál es el próximo paso, cómo consiguen las cosas para accionar, en qué momento accionar. No. Eso pues, evidentemente que tiene otros componentes. Pero ya ha tenido que intervenir hasta el propio presidente de la República, pidiendo que se haga todo lo que sea necesario para atrapar a estas personas. Debimos haberlo atrapado antes de que el presidente tuviera que hablar de ese tema. Debieron haber estado sometidos a la justicia, y en el caso de John Percival debió estar cumpliendo condena por el robo de una aeronave. Si hubiese cumplido condena por el robo de esa aeronave, no hubiese estado participando en 3 asaltos bancarios que pueden tener otras implicaciones y pueden tener otros propósitos. Así es que queríamos plantear esas cosas. Son las 7:20 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, yo creo que fue en la Alcántara y González. Y yo pues, hice una reseña de ese día. Lo voy a buscar. Pero porque yo me enteré de la muerte de lo que había ocurrido con Rafaelito Pimentel, pues justamente había otra persona que estaba interna en esa clínica, y ahí pues manejamos toda la información. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La reunión sobre el tema del aborto, que encabezó el doctor Leonel Fernández, nosotros lo habíamos planteado aquí. Y también el propio Leonel Fernández posteriormente dio la información de que se iba a producir esa reunión. Pero esa reunión tiene ahí varias lecturas que no se pueden obviar. Y Yuri Rodríguez destacaba una que anoche yo anoté de inmediato, y escuché que Yuri también pues le llamó la atención esto, que fue
la presencia del doctor Marino Vinicio Castillo en esa reunión. En una reunión coordinada por el doctor Leonel Fernández. ¿Quién invitó al doctor Marino Vinicio Castillo a esa reunión? ¿Qué significa la presencia del doctor Marino Vinicio Castillo en esa reunión? Evidentemente que Fuerza Nacional Progresista ya pues inicia su proceso de acercamiento con Leonel Fernández y que eso realmente tiene sus miras puestas en el 2020, que justamente ha sido una de las cosas que ha complicado este tema del aborto. Porque el presidente Danilo Medina hizo una reunión con todos los obispos. Se presentó a esa reunión acompañado de José Ramón Peralta y de Carlos Pared Pérez. Se reunió con los obispos y Danilo Medina le dijo a los obispos lo que pensaba sobre ese tema, y fue claro y preciso. Incluso, yo diría que un poquito duro, porque en su diálogo mencionó la palabra hipocresía varias veces con relación a este tema, y a que no va a aceptar que una mujer que ha sido víctima de un incesto, que ha sido víctima de una violación, o que pues que tiene un embarazo y ya se ha determinado que hay una malformación congénita que es incompatible con la vida, esa mujer sea condenada a alumbrar en contra de su voluntad. Incluso les dijo a los obispos: ustedes saben muy bien que a quien ustedes están condenando a eso son a las mujeres pobres. Ustedes saben muy bien que a quien se le está negando ese derecho a las mujeres pobres. Ustedes lo saben muy bien, porque ustedes conocen tanto esta sociedad como yo. Es decir, él fue claro y preciso. Entonces, en función de eso, hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo porque de lo que se trata de una negociación. Y en la negociación se juntaron estas posiciones duras, y sobre estas posiciones duras, pues, como el temor de las iglesias es que estos tres causales sean una llave abierta por la que se cuelen muchas cosas de manera indebida. Entonces lo que acordaron: mire, vamos a cerrar esto lo más posible, pero esto hay que hacerlo. Y en cierta medida hubo un acuerdo. Después, Víctor Masalles hizo una reunión con Leonel Fernández. Y en esa reunión con Leonel Fernández estuvieron algunos legisladores y estuvieron otras personalidades. Y ahí aprobaron o acordaron la aprobación del código tal y como se hizo en el Senado de la República, sin los tres causales que había planteado el presidente Medina en la observación. Desde luego que cuando el presidente Medina pues se entera de eso, su reacción es que hay un acuerdo que se ha violado. Y además que ya hay otras lecturas, ¿no?
Hay otras lecturas porque el PLD se supone que tiene una posición y negocia en base a una posición. Entonces, cuando hay dos partes que están negociando, lo que ocurre es que yo hablo con una parte, pero si después hablando con la otra veo que puedo sacar mayores cosas con la otra, pues trato de irme a través de la otra parte, que ha sido lo que ha hecho la iglesia. Es decir, en cierto sentido, con este tema, la iglesia ha estado sin proponérselo, marcando una división en el Partido de la Liberación Dominicana. Marcando una división. Ahora, ¿qué ocurre? Frente a esta situación, bueno, no es verdad que el Congreso va a desafiar al presidente de la República, aunque también hay que decirlo, también hay que decir las cosas como son, aunque muchos no lo digan, la mayoría de los senadores está de acuerdo con el código como se aprobó. Es decir, sin las observaciones. La mayoría está de acuerdo. Mucho por presiones directas y presiones indirectas. Que hay senador que te habla que no, que mi madre es católica, que tiene cosas, otro que la esposa, otro que la tía, otro que el mismo, pero la mayoría están de acuerdo con el código como se aprobó. Es decir, la mayoría están de acuerdo con la posición de la iglesia. Pero llega el momento entre escoger entre esa posición y colocarse ante un desafío frente a un presidente que ha sido claro con relación a este tema, así que no ha tenido vacilaciones. Realmente no ha tenido vacilaciones. Y ha dado la cara y ha discutido directamente su posición con la iglesia. No me gustaron unas declaraciones de Víctor Masalle que me parecen prepotentes. Y él es un hombre muy inteligente. El hombre inteligente tiene que cuidar mucho su verbo. Tiene que cuidarlo. ¿Usted sabe lo que dijo Víctor Masalle? Es inútil un diálogo cuando lo políticamente conveniente se impone sobre la verdad jurídica y médica. Es decir, señores, yo creo que es una petulancia que la iglesia proclame que tiene la verdad jurídica y la verdad médica. Yo respeto a la iglesia si me habla de la verdad del punto de vista de su dogma, es decir, de su creencia, de su fe. Pero usted no puede pretender decir que usted tiene en esto la verdad científica y que usted tiene la verdad jurídica sobre este tema, porque eso no es así. Eso a mí me parece muy, muy prepotente y de alguna manera aquí se va a quedar mal. De alguna manera se va a quedar mal. Lo que yo no quiero es que se vea la imagen de que hay una parte, bueno, y hay una parte del PLD que se ha mostrado, miren, yo he sido complaciente, yo he querido buscarle la vuelta, yo quiero esto como ustedes lo quieren, pero ahora está la cuestión con el presidente y ya eso no será culpa mía. Es decir que ahí hay una politiquería rumbo hacia el 2020 que va complicando las cosas y que ya ha tenido participación en dos temas, que si eso continúa siendo así, la verdad que en el PLD y en el gobierno se pueden presentar, en el Estado se pueden presentar problemas que hasta ahora no se han presentado, porque el PLD ha sido muy coherente en cuanto a su Congreso. Si no hemos tenido lo que hemos tenido en el PRD, usted recuerda que tuvimos varios presidentes de una Cámara del Senado, varios presidentes, y una separación mortal y un caos total. El PLD se ha cuidado mucho de eso. Se ha cuidado mucho de eso. Entonces, ellos primero unifican una posición y después salen a discutir con los otros en base a una posición unificada. Ahora,
Ahora cada quien está discutiendo su posición por su parte y dejando clara cuál es su posición. Y ya eso es otra cosa. Cambio y fuera.